¿La caballerosidad es machista? Yo no. Yo creo que no. No, bueno. ¿Qué opinas de las mujeres que se quejan porque según ellas ya no hay caballeros? Que tienen razón. Pero por otro lado, como se ha dicho que la caballerosidad es indeseable para muchas, te quedas sin saber qué hacer. Entonces, mi posición muy simple ha sido siempre que yo actúo como creo que debo actuar. Nunca soy caballeroso denigrando, pero doy el paso, por ejemplo, ¿no? Pase usted. Está usted, no le hace pase. Es un detalle. Ah, fíjate, yo tengo un rasgo de caballerosidad que hace poco, un par de años así, empecé a analizar. Mi madre me enseñó a dar la cera. Dar la acera es que si tú vienes, aquí está el edificio y aquí está la calle, y vienes por la acera, cuando viene una mujer tú te pones del lado de los coches y la mujer del lado de los edificios. Si es al revés, o sea, no es que estés a izquierda o derecha, es que estés del lado de los coches. Eso es dar la acera. Y así me educaron. Y lo hago automáticamente. Pues alguien me dice, ¿qué haces? No, sí es cierto, no sé, pues me acostumbré, lo hago por mera costumbre, no es algo pensado. ¿Saben por qué era esto? Cuando los carruajes de caballos salpicaban fango al pasar por la calle, pues que los caballeros recibieran la mierda salpicada del lado de la calle, mientras que las damiselas con sus amplios vestidos estaban más a resguardo de las salpicaduras, caminando del lado de los edificios. Y es de las lógicas absurdas que se mantienen, o que bueno, en mi caso yo mantuve, o mantengo, porque me sale inconsciente, y que ya dejaron de tener razón, ¿no? ¿Por qué se sube uno por la izquierda al caballo? Pues porque de ese lado lleva la espada. ¿Y por qué el perro va a la izquierda? Porque en la mano derecha llevas el fusil de caza. Pues si yo en mi vida he cazado algo más allá de un murciélago, que lo hice. Fue lo peor momento de mi vida. Pues sí, pero el perro va a la izquierda, no a la derecha, ¿no? Cosas así. Entonces, pero no, yo creo que la caballerosidad es una forma de la cortesía. No solamente eres cortés, amable y educado con las mujeres, eres cortés, amable y educado con los hombres. Y tampoco es una forma de sexismo. Ni tampoco le estás diciendo inútil a un tipo que lo ves que está agobiado y le dices, te ayudo a cargar eso, ¿no? Te abro la puerta porque no tienes manos. Tu mamá te debe haber dado 3, pero vienes con 2, las traes ocupadas, pues yo te ayudo. Yo creo que es educación y cortesía nada más. Cuando hay intención de someter o de humillar, pues puede ser que alguien se moleste, pero otra vez depende de cada caso. Las reglas generales ahí no creo que funcionen. No creo que funcionen.